Entonces, Adamari, adelante, empezamos. Bien. Buenas noches con todos. Soy la montaña joven Liz Adamari Herrera Delgado. Bienvenidos a Charlas de Miércoles. Reciban un cordial saludo en nombre de los integrantes de Hacer Montaña y de Montaña Jóvenes en Marcha. Nuestro agradecimiento especial al ingeniero Iván Alexander Campos Díaz, el ponente de la presente charla titulada Prevención de riesgos laborales y protección en el trabajo. A continuación, cedo el uso de la palabra a la montaña joven María Elizabeth Tapia Cueva, quien se encargará de la justificación de la presente charla. Adelante, montaña María. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es María Elizabeth Tapia Cueva. Y bueno, la programación de la presente charla, denominada Prevención de riesgos laborales y protección en el trabajo, la justifico teniendo en cuenta los siguientes criterios. Uno, conocer la normativa peruana respecto a la responsabilidad de salud en el trabajo, y por otro lado, identificar cómo se está aplicando esta normativa desde el punto de vista de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Siendo nuestro objetivo informar a los ciudadanos sobre las normativas que nos amparan, así como poder conocer acerca de los derechos que tenemos mientras desarrollamos un trabajo en algún centro laboral. Por ende, el desarrollo de la presente charla se justifica porque actualmente se ven muchos accidentes ocasionados en el trabajo y que traen muchas consecuencias, tales como diferentes enfermedades o, en el peor de los casos, podría ocasionar la muerte. Entonces, es muy importante conocer cómo podemos desarrollar un trabajo seguro y responsable. Asimismo, es un tema que se desarrolla para poder prevenir los accidentes laborales mediante una correcta identificación de los peligros a los que podemos estar expuestos, mediante un análisis de la Ley número 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, en base al cumplimiento de SUNAFIL como ente rector del sistema de seguridad y salud. Bueno, esperemos que esta charla contribuya a la toma de conciencia de cada uno de los participantes, siendo una buena oportunidad para observar, reflexionar y dejar de practicar actos inseguros en el trabajo y en las actividades diarias, evitando con ello muchos accidentes indeseados. Muchas gracias. Gracias, María. Bien, mientras nuestro ponente prepara su material de exposición, invitamos al público virtual a utilizar los chats de Facebook, donde nos encuentran como Hacer Montaña Chota Perú, y de Meet para formular sus preguntas, recordando siempre que estas pues deben ser precisas, oportunas y sin apartarse del tema, indicando por supuesto su nombre completo. Durante la ronda de preguntas, sus interrogantes serán resueltas de manera también precisa y concreta por nuestro ponente en un tiempo máximo de 1,5 minutos por respuesta. Entonces, tenemos el gusto de presentar al ingeniero Iván Alexander Campos Díaz, quien estudió la primaria en la institución educativa 10381 y la secundaria en el Colegio Nacional San Juan de Chota. Los estudios superiores los realizó en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Escuela de Ingeniería Electrónica. También cuenta con estudios de maestría en gestión de políticas sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como inspector auxiliar del trabajo en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y es el representante de la asesoría legal de Hacer Montaña. Adelante, Iván Alexander, tiene 20 minutos para su exposición. Muchas gracias, muy buenas noches. ¿Me confirman si pueden visualizar mi pantalla? Sí, perfectamente. Sí. Muchas gracias. 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 Como parte de Montaña y como parte actualmente la actividad que estamos desarrollando, siempre buscamos compartir la información que todos venimos de uno u otro enfoque, punto, venimos desarrollando, ¿no? Entonces, conversando con Milton, me facilitó, dio el espacio para poder compartir respecto a la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y
y la misión, el trabajo que estamos desarrollando actualmente en la Intendencia de Lima Metropolitana respecto a lo que es el asesoramiento, el contacto con las empresas para orientar en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre prevención de riesgos laborales y protección en el trabajo, buscando acercarnos a la normativa y poder conocer un poco más sobre qué derechos tenemos y sobre cómo poder identificar también algunos puntos, ¿no? Entonces, vamos, Milton había en la ficha colocado una imagen muy, muy interesante, ¿no? Donde lo podemos observar diferentes actos en los cuales de repente alguno de alguna manera nos ha pasado o ha sucedido a alguien, ¿no? Respecto a un accidente o un incidente que se haya tenido respecto de una actividad laboral que se viene desarrollando, ¿no? Entonces, estos actos inseguros viene asociados a lo que son peligros muchas veces que no se han identificado y que en el peor de los casos pueden ocasionarnos algunas lesiones un poco graves o hasta cobrar la vida, ¿no? Entonces, cuán importante es poder identificar bien respecto a estos peligros para poder desarrollar trabajos seguros, ¿no? Ya sea en la actividad laboral o también en el ámbito donde desarrollemos en nuestros hogares, ¿no? Ya que la cultura de prevención debe estar inmersa en cada una de nuestras actividades que desarrollamos, ¿no? Hay unos números que se registra en este caso sobre la siniestralidad laboral, que es un poco preocupante en el Perú, ¿no? Por ejemplo, que se sucede un accidente mortal cada 2 días, ¿no? Un accidente mortal y 2 accidentes peligrosos cada día. Y nos muestra, en este caso, de que del 2011 al 2020, las notificaciones de 184.781 notificaciones de incidentes peligrosos y accidentes de trabajo, ¿no? Recordemos de que toda esta información lo recoge el Ministerio de Trabajo a través de los reportes que están obligados a cumplir los empleadores cuando se presenta un accidente de trabajo o un incidente peligroso, o también los centros médicos cuando registran una enfermedad ocupacional o hay un accidente que es tratado en un centro médico, ¿no? Entonces, esta información se recopila de esas fuentes, pero aparte también hay accidentes e incidentes que no logran registrarse, entonces es posible que sea mayor los datos, ¿no? Pero esto nos da una alerta, cómo estamos y qué debemos hacer, ¿no? Para ello, lo que nos ampara actualmente no se ha conseguido a lo mejor de la noche a la mañana, o no se ha conseguido pues de fruto de voluntades, sino que hay todo un tiempo que se han ido exigiendo derechos, ¿no? Por ejemplo, tenemos de la OIT, el convenio 81 de la OIT, que respecto a la inspección del trabajo, que el Perú se adhiere en 1960, ¿no? Pero para que se pueda elaborar, concretar este convenio a nivel, en este caso, de muchos países. En Europa ha habido ha sido todo un proceso de búsqueda para poder exigir que en los espacios laborales se puedan cumplir condiciones dignas para el trabajo, ¿no? Tenemos también ya en el Perú lo que es la Ley General de Inspección del Trabajo, que viene desde el año 2006. En el 2011 se da la creación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, ¿no? Que esta ley es la estructura base para todas las posteriores normativas,
diferentes protocolos que se vienen implementando en los diferentes sectores y las diferentes actividades, ¿no? Esta ley es muy importante con su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012, que todo ciudadano debemos conocerlo, ¿no? Porque en algún momento vamos a desarrollar alguna actividad laboral y tenemos que estar informados sobre la normativa que nos ampara como trabajadores, ¿no? Para exigir que podamos tener espacios de trabajo dignos, ¿no? Que donde se vele por nuestra seguridad y nuestra salud. Y el 15 de enero del 2013 se promulga la ley 29981, donde se da por creación la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? SUNAFIL, que está encargada en cierta manera de poder velar por el cumplimiento de la normativa laboral y la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, esas normativas nos ayudan a poder tener un panorama respecto a cómo debemos acercarnos a esa información y poder también tener mayor conocimiento. Entonces, en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo básicamente nos indica que se busca promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Y esta cultura de prevención no solamente es responsabilidad de una u otras actores, ¿no? Sino hay una responsabilidad conjunta, hay una participación conjunta, tanto de los empleadores, ¿no? De los trabajadores y el ente, en este caso, de SUNAFIL como ente supervisor, fiscalizador, ¿no? Entonces, esta cultura de prevención tiene que estar interiorizada en todos los ciudadanos y especialmente en el caso del empleador tiene el deber de prevención, de prevenir los posibles accidentes o enfermedades que puedan dar producto de la actividad laboral, ¿no? Y los trabajadores, la participación de los trabajadores. Los trabajadores pueden participar ya sea por medio de sus sindicatos y la figura que se tiene en especial en la ley y que da una participación directa es mediante los comités de seguridad y salud en el trabajo o los supervisores de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que para tener un comité, todas las empresas que tienen de 20 a más trabajadores están obligados en tener un comité y si no se conforma un comité hay un proceso de sanción por la cual se pasa en cierta manera a una multa, ¿no? Y las empresas que tienen de menos de 20 trabajadores están obligados a tener un supervisor de seguridad y salud del trabajo. Este comité y este supervisor son los encargados, quienes los trabajadores eligen para poder representarles y poder fiscalizar en cierta manera que puedan cumplirse lo que se indica, en este caso por parte de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, actualmente todas las empresas tienen que tener elaborado un plan de vigilancia, prevención y control frente al COVID, ¿no? Recordemos que las diferentes actividades se han ido reactivando progresivamente. Conforme se iban reactivando las actividades de las empresas, se tenía que establecer un plan para poder vigilar, dar los equipos de protección, implementar limpieza y desinfección, hacer un monitoreo, los espacios, de tal manera de que los trabajadores puedan estar protegidos frente a lo que estamos viviendo actualmente, la pandemia. Entonces, este plan de vigilancia, algo muy importante que nosotros revisamos en las inspecciones es que sea aprobado, ya sea por el comité o por el supervisor. Si no está aprobado por el comité o por el supervisor, ese plan no tiene validez. Y si no tiene validez, entonces el empleador no está adoptando las medidas de acuerdo a las diferentes normativas que se ha promulgado el gobierno para que puedan estar desarrollando actividad, ¿no? Tenemos la última normativa, que es la 972-2020 del MINSA,
que habla respecto al plan de vigilancia y las medidas en cómo las empresas deben ir tomando para el cumplimiento de estas normativas y en cierta manera prevenir el contagio, ¿no? Que se pueda diseminar el contagio en los trabajadores, ¿no? Entonces, este principio de prevención, el empleador garantiza que en el centro de trabajo se establezcan los medios, las condiciones que protejan la vida, la salud, el bienestar. Miren, esto es muy importante, ¿no? No solamente la salud, no solamente la vida, sino el bienestar de los trabajadores. Al hablar de bienestar, tenemos ya el tema, por ejemplo, de ergonomía, ¿no? También en la cual los espacios sean adecuados para tener un ambiente de trabajo que pueda proporcionar ese bienestar a los trabajadores, ¿no? Y aquellos que no tienen vínculo laboral, en este caso nos hablan, por ejemplo, los que no tienen vínculo laboral cuando hay visitantes a un centro laboral o cuando se están desarrollando trabajos por terceros, tienen también el empleador la responsabilidad de velar por la prevención de todas estas personas, ¿no? Entonces, todas las personas que ingresan dentro del ámbito que circunscribe territorialmente al espacio de trabajo, el empleador tiene que vigilar y velar por cuidar la prevención, en este caso, de la seguridad de todos los trabajadores y las personas que están dentro de ello, ¿no? El principio de responsabilidad del empleador asume las implicancias. Ojo, no solamente hay implicancias económicas, sino hay legales también, ¿no? Cuando, por ejemplo, suceden ya cosas mayores, a lo mejor ocurre producto de un accidente, la muerte, o también hay una afectación grave al trabajador, ¿no? Entonces, hay implicancias legales también que los empleadores están obligados, en este caso, a asumir, ¿no? Entonces, por ello es el principio de responsabilidad que el empleador tiene que velar, en cierta manera, por dar espacios seguros a los trabajadores. La ley 29783 establece, en cierta manera, que a todos los sectores económicos y de servicios, los empleadores y trabajadores, tanto al régimen privado, al régimen público, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú y los trabajadores por cuenta propia, ¿no? Entonces, todos estos espacios deben implementar la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual se debe implementar el comité, en este caso, de vigilancia, ¿no? Tener el supervisor o supervisor de vigilancia, en este caso, Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, o el supervisor de Seguridad y Salud del Trabajo, para poder tener acorde la normativa, ¿no? La vigilancia, en este caso, de la prevención. Tenemos las responsabilidades, como les indicaba, responsabilidad civil, administrativa y también penal, ¿no? Tenemos, en este caso, SUNAFIL es el organismo técnico especializado, está adscrito al Ministerio de Trabajo, ¿no? Y es responsable de promover, supervisar y fiscalizar. Se realiza acciones, en este caso, se promueve la información. El mes pasado hemos estado desarrollando charlas virtuales a diferentes empresas, indicando la normativa juntamente con los trabajadores, ¿no? También desarrollamos inspecciones o orientaciones, especialmente orientaciones en campo, ¿no? A diferentes empresas, y se desarrolla la supervisión, ¿no? La supervisión y la fiscalización del cumplimiento, en este caso, sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Amparados en la ley 29981, ¿no? Los empleadores deben implementar, dentro de la gestión de una empresa, nos indica también que la gestión de la empresa debe estar conjunta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo tiene que estar acorde al tipo de empresa que se tiene, ¿no? De acuerdo al tipo de organización, al nivel de exposición de peligros y a la cantidad de trabajadores, ¿no? Es muy distinto a una empresa del ámbito minero, una empresa del ámbito de construcción o una empresa del ámbito comercial, ¿no? Tanto en el nivel de exposición, en niveles de riesgo, como tipo de trabajo también y la cantidad de trabajadores, ¿no? Entonces,
el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que nos habla el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, que es el 005-2012-TR, nos dice que tiene que planearse, se tiene que hacer, se tiene que verificar y se tiene que actuar, ¿no? Este ciclo, que es del ciclo de la mejora continua, nos habla de que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo tiene que ser dinámico continuamente. Dinámico porque se tiene que estar continuamente evaluando, se tiene que corregir conforme se van desarrollando para buscar la mejora continua, ¿no? La mejora continua en la cual se busque que no se tenga ningún accidente, ninguna enfermedad y se pueda tener espacios seguros de trabajo, ¿no? Algo muy importante dentro de la ley que les estábamos mencionando, tenemos el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. El empleador tiene que constituir un comité de seguridad y salud del trabajo o un supervisor de seguridad y salud del trabajo en función al número de los trabajadores, ¿no? Están obligados a tener un comité de seguridad y salud del trabajo, las empresas que tengan de 20 a más trabajadores, ¿no? Y un supervisor, las empresas que tengan menos de 20 trabajadores. Esto es muy importante y esto se fiscaliza continuamente, ¿no? Tanto si se tenga comité o supervisor, aparte hay que registrar en la planilla, en este caso cuando se ingresa al portal de SUNAT, hay que registrar en los datos generales de la empresa si uno tiene comité o uno tiene supervisor, porque también se fiscaliza en este caso esas declaraciones, ¿no? Y para ser parte en este caso del comité, tiene que ser un trabajador, en este caso del empleado principal, ¿no? de la empresa, tener como mínimo 18 años de edad y de preferencia contar con capacitación en temas de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Tanto para el comité como el supervisor hay un proceso de convocatoria, la cual se tiene que hacer una convocatoria por parte, en este caso, si hubiera un sindicato o los trabajadores, ¿no? Se tiene que nominar, por ejemplo, a un comité electoral, en donde en este comité electoral lleve a cabo las elecciones para elegir al comité o al supervisor. Todos estos procesos se hacen actas también para verificar que se haya procedido acorde a ley y se guarde la imparcialidad para que los trabajadores elijan libre y voluntariamente a sus representantes, ¿no? Estos representantes son los que coordinan, ven que se pueda estar implementando, en este caso, la normativa de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Aparte, estos representantes también tienen que poder reunirse una vez al mes a poder evaluar cómo van desarrollando, presentar sugerencias al empleador y, en este caso, en respecto a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay documentación muy importante del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo mucho nos habla del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo porque hay varios procedimientos que tienen que estar articulados y a su vez esto tiene que estar articulado con la gestión de la empresa también, ¿no? Porque tiene que andar de la mano la gestión integral de la empresa con la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esa documentación que involucra todo el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, tenemos que algo que es vital y es muy importante y se podría decir el corazón, es el I+C. El I+C es la identificación, es una matriz donde se identifica, se hace la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y las medidas de control a tomar. Este I+C, recordemos que se hace por puesto de trabajo. Por cada puesto de trabajo se hace un listado de todas las actividades que cada puesto de trabajo tiene. Por ejemplo, secretaria, ¿no? Secretaria es un puesto de trabajo, se hace el listado de qué actividades desarrolla, en este caso, una secretaria. Entonces, se hace todo ese listado de actividades. Juntamente a cada actividad se identifica qué peligro puede estar asociado a esa actividad. Al identificar esos peligros que esté asociado, se evalúa la gravedad de cada peligro y de acuerdo a la gravedad
en este caso se toma acciones para implementar controles, y así se hace con todas las actividades que se tengan en este caso, y los puestos dentro de una empresa. Esto ahí per se es muy importante porque nos va a dar la información de los peligros que tenemos dentro de nuestra empresa y el ámbito laboral, ¿no? Para mediante ello gestionarlos, disminuirlos de cierta manera y poder tener un espacio seguro de trabajo, ¿no? Algo muy importante también, que es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo. Las empresas que tienen de 20 a más trabajadores están obligadas a tener un Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo. Este Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo se tiene que entregar a los trabajadores cuando un trabajador ingresa a formar parte de una empresa, se tienen que entregar, ¿no? Y en todo caso, se tiene que entregar también los peligros asociados a la actividad que desarrolla con el contrato de trabajo, ¿no? Para que el trabajador pueda estar informado y mediante ello tome también acciones de cuidado respecto a su actividad laboral, ¿no? Tenemos también la política y objetivos en materia de seguridad y salud del trabajo. Esta política está muy asociada a la declaración que hace el empleador, ¿no? El compromiso que hace el empleador por vigilar, por promover espacios, por dar espacios seguros, ¿no? A sus trabajadores. Y esta política, este documento especialmente se indica que tiene que estar en un lugar visible en la empresa y tiene que estar firmado, ¿no? El libro de actas, en este caso de acto de elección del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. Recordemos que también hay libro de actas del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Estos documentos es muy importante, ya que en esta documentación se puede identificar que los trabajadores hayan elegido libre y se haya desarrollado el proceso acorde, en la cual se ha seguido todos los pasos para poder establecer sus representantes, ¿no? También el comité se reúne mensualmente y mensualmente elaboran su acta, en este caso, de reunión del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Los de registros, tenemos registros, en este caso, por ejemplo, de accidentes, de incidentes peligrosos. Todos estos registros siempre tienen que estar actualizados. El programa anual de seguridad y salud del trabajo, la planificación de actividad preventiva, el mapa de riesgo, ¿no? Acá tenemos una descripción de un mapa de riesgos. Esa es la documentación que integra el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. La responsabilidad del empleador en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Para mejorar el conocimiento sobre seguridad y salud del trabajo, el empleador debe entregar a cada trabajador copia del reglamento interno de seguridad y salud del trabajo. Esto da pie a que el trabajador esté informado sobre la actividad que desarrolla y qué peligros, qué riesgos están asociados a su actividad y cómo tiene que gestionar también, ¿no? Cómo tiene que tener los cuidados. Realizar mínimo 4 capacitaciones al año. Todos los empleadores tienen que realizar mínimo 4 capacitaciones al año, ¿no? Concerniente a seguridad y salud en el trabajo. Estas capacitaciones tienen que tener evidencias, ¿no? En este caso, el tema que se ha desarrollado, la lista de participantes, por ejemplo, las firmas cuando se asistieron, quiénes fueron los ponentes, ¿no? Para las fiscalizaciones, ¿no? Adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud del trabajo. Brindar facilidades económicas y licencias con goce de haber para la participación de los trabajadores en cursos de seguridad y salud del trabajo. Elaborar un mapa de riesgos. Elaborar el plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19 en el trabajo, lo que actualmente se está desarrollando y se está fiscalizando continuamente, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante, ya que indica al empleador cómo debe seguir los pasos, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo debe implementar? ¿Qué acciones debe tomar, ¿no? Recordemos que como tenemos
tenemos a personas laborando dentro del ámbito de trabajo, en este caso los empleadores, y el empleador tiene que velar, ¿no? Recordemos que cada trabajador representa una familia, ¿no? Si ese trabajador llega a suceder un accidente, una enfermedad o alguna siniestralidad, se ve afectada la familia, ¿no? Se ve afectado de este trabajador, y aparte también hay disminución, hay en este caso del trabajo, de la responsabilidad también que involucra. Entonces, por ello es muy importante realizar un correcto velar, ¿no? En este caso por las medidas adecuadas, ¿no? Se tiene que ver también por la poblaciones vulnerables, ¿no? En este caso, por ejemplo, las madres en estado de gestación, ¿no? También las personas que están propensas, en cierta manera, a poder tener, de acuerdo a la actividad, algún riesgo. En este caso también puede ser, por ejemplo, las personas con discapacidad, ¿no? Las acciones a implementar en seguridad y salud del trabajo tienen que hacer acorde a los trabajadores, viendo con un enfoque también de género, un enfoque también de personas, ¿no? En cierta manera que puedan hacer acorde, ¿no? Protección a los trabajadores en situación de discapacidad, la evaluación de los factores de riesgo para la procreación, ¿no? Enfoque de género y protección a las trabajadoras, protección a los adolescentes, ¿no? Entonces, es muy importante dentro de la ley también que menciona que tiene que ser acorde la normativa, las acciones que implementan en cierta manera los empleadores, ¿no? Tenemos dentro del trabajo que desarrollamos, muchas veces no nos damos cuenta a qué peligros estamos asociados, ¿no? Recordemos que hay factores, ya sea físicos, ya sea químicos, biológicos, psicosociales o ergonómicos, que están asociados a peligros, y esos peligros, si no nos damos cuenta, si no identificamos que nos pueden ocasionar, ya sea algún accidente o alguna enfermedad, puede ocasionarnos en el tiempo y podemos notar recién posteriormente esta afectación. Puede ser, por ejemplo, tenemos acá en factores, en este caso con agentes físicos, tenemos el ruido, ¿no? Hay actividad, por ejemplo, de trabajo que desarrolla con diferentes herramientas que producen un ruido considerable que afecta con el tiempo, en este caso al oído, ¿no? Entonces, hay parámetros en cierta manera, y hay también acciones en las cuales se indican diferentes procedimientos, ya sea utilizar protectores auditivos o protectores con unos tipos de tapones, ¿no? Para poder mitigar en cierta manera la afectación del ruido, pero muchas veces no nos damos cuenta, entonces, pero es importante identificarlo. O la iluminación también, ¿no? A lo mejor no está bien iluminado el espacio donde se trabaja y con el tiempo va a ir dañando, en este caso, la vista, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en ergonomía la manipulación de carga, ¿no? Recordemos que hay también establecido diferentes cantidad o posiciones de carga que se tiene que tener en consideración tanto para varones como para mujeres, ¿no? De tal manera, y la forma correcta también en cómo poder hacer el levantamiento de carga, ¿no? Actualmente, por ejemplo, con riesgo biológico, tenemos con el SARS-CoV-2, ¿no? Con el virus, cómo desarrollar también un correcto cuidado a través de los diferentes protocolos, ¿no? Los diferentes, guardando la distancia, los implementos, ¿no? Que nos indican, ¿no? Entonces, tenemos acá, en cierta manera, el decreto legislativo 1499, las medidas temporales en materia de seguridad y salud del trabajo en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, se indica, por ejemplo, que las capacitaciones dentro de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo se priorice que puedan ser virtuales, ¿no? La prórroga de la vigencia del mandato de los representantes de los trabajadores, tanto del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, se amplía también los periodos. Recordemos que máximo el comité, la vigencia de los trabajadores es 2 años, ¿no? Se puede ser 1 año, pero máximo es 2 años.
las cuales al culminar este periodo se tiene que renovar también este comité, ¿no? La suspensión de los exámenes médicos, suspensión de las auditorías de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Algo muy importante también que nos habla respecto al IPRC es la forma en cómo se recopila esta información. Recordemos que las actividades rutinarias y no rutinarias, en este caso, y de emergencia que desarrolla los trabajadores, tenemos que mapear, tenemos que identificar para poder asociarles a algunos peligros o algunas riesgos que puedan ocasionar a los trabajadores. Esto es insumo para elaborar el IPRC. El IPRC es la matriz para identificar los peligros, evaluar los riesgos y tomar acción, en este caso, mediante las medidas de control, ¿no? Los datos estadísticos de la vigilancia de la salud colectiva, esto es insumo también para nuestro IPRC, ¿no? Las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, profesionales, también es insumo para el IPRC. Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo también es insumo para poder tener unas medidas de control acorde, ¿no? Los trabajadores con discapacidad, riesgos para la procreación, enfoque de género, protección de las trabajadoras y adolescentes, también es insumo para poder implementar nuestro IPRC. Y el medio ambiente, ¿no? El medio en donde se desarrolla el trabajo. Recordemos que es elaborado por una persona competente, este IPRC es elaborado por cada puesto de trabajo, en consulta con los trabajadores, con el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, y es actualizado una vez al año. Este IPRC también tiene que actualmente considerar, en este caso, el peligro, el SARS-CoV-2, que está en los espacios de trabajo, ¿no? Y mediante ello, cómo se está gestionando, ¿no? Y tenemos acá el proceso en cómo se hace, que se sigue secuencialmente, en este caso para el IPRC, lo que es la identificación de peligros, el proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro. Recordemos que esta identificación de peligros en esta matriz se distribuye por puesto de trabajo. Por cada puesto de trabajo se hace un listado de las actividades que desarrolla ese puesto de trabajo, y a ese listado de actividades se identifica a qué peligros está relacionadas esas actividades, y mediante ello se hace una valoración en este caso, de ese peligro para poder implementar la medida de control, ¿no? Lo que es la evaluación del riesgo, ¿no? Y en esta evaluación del riesgo se da una valoración y se toman las medidas de control, ¿no? Medidas de control para poder implementarlas. Actualmente en la resolución ministerial 972-2020 del MINSA, que fue publicada el 27 de noviembre, que es la modificatoria de la resolución ministerial 448, que a su vez esa resolución ministerial 448 fue la modificatoria de la resolución ministerial 239-2020, ese es el orden cronológico en la cual están los lineamientos para implementar las medidas, en este caso, que todas las empresas tienen que implementarlo para poder tener espacios seguros frente al COVID para los trabajadores. Tenemos la limpieza y la desinfección de los centros de trabajo. Acá se tiene que establecer a qué turno se hace la limpieza. Recordemos que limpieza es distinto que desinfección. Limpieza es retirar la mugre, se puede decir. Desinfección es utilizar algunos elementos químicos para desinfectar, ya sea herramientas, ya sea espacios de trabajo, escritorios, ¿no? Y ello tiene que establecerse en este plan de vigilancia y control del COVID, la forma en cómo se implementa y cómo se desarrolla. Y recordemos que acá también se tiene que establecer el presupuesto y los implementos que se van a comprar para establecer también e implementar estas medidas, ¿no? La evaluación de las condiciones de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. El lavado y desinfección de manos obligatorio, ¿no? El lavado es algo muy importante y vital, entonces establecer los puntos de lavado en este plan. Todos estos lineamientos se tienen que establecer en el plan de vigilancia y prevención del COVID. Recordemos que este plan lo elabora la empresa. El empleador que tiene a cargo el Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo elabora este plan. Este plan traslada ya sea al comité o al supervisor
quienes son los representantes del trabajador. Este comité o este supervisor, en un tiempo de 48 horas, da un resultado de la aprobación. Si no aprueba, este comité tiene que regresar nuevamente, o el supervisor, al empleador con las observaciones para que el empleador pueda corregir las observaciones o implementar las medidas acordes de acuerdo a lo que los trabajadores también están observando e identificando, ¿no? Y que todo ello también esté acorde a la ley. Entonces, el comité o el supervisor es el quien da el visto bueno de lo que elabora el empleador, que es el plan. Una vez que tengan la aprobación, se presenta este plan, en este caso al Ministerio de Salud, ¿no? Y con ello se acredita que tiene el empleador el plan en la cual está cuidando, está protegiendo y está cumpliendo con la normativa, en este caso para que puedan desarrollar actividades en la empresa, ¿no? Recordemos que otro punto es la sensibilización. Se debe desarrollar sensibilización a los trabajadores continuamente, las medidas preventivas de aplicación colectiva, ¿no? Medidas de protección personal, la vigilancia de la salud de los trabajadores. Se busca que prioritariamente se tengan espacios ventilados para poder disminuir en riesgo, en cierta manera, del contagio, ¿no? Al tener espacios ventilados e implementar con las mascarillas, implementar con los puntos de lavado, ¿no? Implementar con las medidas que en este caso nos indican, hay un gran porcentaje de disminuir el riesgo, en cierta manera, de poder desarrollar estar expuestos a un contagio en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, tenemos, de acuerdo a las medidas, hay jerarquías, no solamente para, en este caso, COVID, respecto al SARS-CoV-2, la enfermedad del COVID, que se puede estar expuesto, sino para cualquier tipo de peligro hay una jerarquía de controles a implementar. La jerarquía de controles parte, en cierta manera, y nos indica que, en primer lugar, se debe buscar si se puede eliminar ese peligro. Si se puede eliminar, es fabuloso, ¿no? Que se busque eliminar el peligro. Si no se puede eliminar, a lo mejor sustituir, ya sea los procedimientos, la maquinaria, la forma en cómo se puede desarrollar, ¿no? Con otra maquinaria, con otros procedimientos, hacerlo distinto, de una manera distinta, ¿no? O en todo caso, aplicar controles de ingeniería, lo que se llama aplicar modificaciones a las herramientas, a los espacios de trabajo, ¿no? Modificaciones que se puedan desarrollar con la finalidad de disminuir, en cierta manera, el nivel de riesgo, ¿no? O cuando no se pueden desarrollar, ya eliminar, cuando no se puede sustituir o implementar controles de ingeniería, lo que se indica es pasar a las barreras blandas, que tiene mucha relación con los trabajadores, ¿no? Ya sea los controles administrativos o los equipos de protección personal que se puedan ir dotando en cierta manera a los trabajadores. Pero estas barreras blandas, en cierta manera, en el grado de efectividad no es muy efectivo, ya que se tiene que estar continuamente monitoreando, inspeccionando, viendo que lo estén cumpliendo los trabajadores. Cosa distinta es las barreras duras, cuando se desarrolla la eliminación, se sustituye o se aplica controles de ingeniería, se aplica sobre el medio, ¿no? Sobre el espacio. Bueno, aquí tenemos las barreras de control. Las medidas actualmente que se están implementando, en cierta manera, las mascarillas, ¿no? Los guantes, bueno, para las diferentes actividades que se desarrollan, medidas de protección personal. Evite compartir los artículos personales, tales como cubiertos, mantenga los ambientes ventilados, utilice los equipos de protección personal, ¿no? Mascarillas u otros, ¿no? En cierta manera, de acuerdo a las actividades que desarrollan los trabajadores, se entrega los equipos de protección acorde, ¿no? Las diferentes formas también que sabemos en cómo poder utilizar la mascarilla, ¿no? Algo muy importante y que en la resolución 972 está acogiendo es la distancia física, ¿no? La distancia física entre los trabajadores debe ser mínimo a 1,5 metros, ¿no? A la resolución 448 indicaba de 1 metro, actualmente 1,5 metros,
con la finalidad de poder mantener una mayor distancia física, ¿no? Las medidas ya que sabemos para adoptar, en este caso, la higiene respiratoria, ¿no? El lavado de manos, que muchos se nos ha hablado durante 20 segundos, la forma correcta en cómo podemos lavar las manos también. Acá tenemos una imagen sobre infografías de cómo desarrollar en los puntos de lavado, se indica cómo lavar las manos, las barreras también que se utilizan ya sea en estos espacios o en bancos, por ejemplo, hemos visto cómo se está implementando con barreras físicas también para disminuir el contacto físico, ¿no? Vemos la desinfección en los puestos de trabajo. Nos indican también, hay una ficha sintomatológica, un seguimiento de casos, la toma de la temperatura, la identificación por grupos de riesgo, ¿no? En la normativa. En la normativa, en la 972, cambia el toma de la temperatura. La toma de la temperatura ya no es en la mano, sino es en la frente, ¿no? O en la parte lateral, en cierta manera. Recordemos que ahí se tiene un parámetro más certero a lo real, ¿no? La inspección del trabajo tiene, en este caso, el SUNAFIL, tiene la facultad de imponer la medida cautelar de cierre del área del establecimiento, ¿no? Cuando generalmente hay un accidente, ¿no? Accidente que ocurre con una muerte, ¿no? O con accidente grave, ¿no? La inspección del trabajo se ejerce de manera virtual y presencial. Actualmente la inspección la estamos desarrollando por medios físicos, medios tecnológicos también, electrónicos, mediante videoconferencias, mediante llamadas, ¿no? La inspección del trabajo en forma permanente funciona en la vigilancia y el cumplimiento de seguridad y salud del trabajo y actualmente respecto al COVID, ¿no? Este es el procedimiento de cómo se desarrolla una inspección. Se recibe por denuncia, se genera una orden de inspección, esta orden de inspección se asigna a un inspector. Los inspectores desarrollan bajo estas modalidades, ya sea una visita de inspección, una comparecencia o comprobación de datos, inician la inspección. Y hay medidas también inspectivas de requerimiento, de advertencia o paralización de los centros de trabajo, y todos pueden terminar un informe o un acta de infracción, ¿no? Es el procedimiento. Bueno, muchas gracias, disculpen. Gracias, estamos para poder alguna consulta. Muchas gracias, ingeniero Iván. De hecho, ha hablado sobre un tema bastante importante. Bueno, recordamos a nuestros amigos virtuales que pueden seguir utilizando los chats de Facebook y de Hacer en Montaña Chota Perú y de Meet para seguir formulando sus preguntas. Recordando siempre que deben ser oportunas y sin apartarse del tema que se ha presentado. Bueno, estas preguntas serán resueltas igualmente de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 1,5 minutos por respuesta. A continuación, tengo el agrado de presentar al doctor César Gilberto Saldaña Fernández, embajador Montaña Lima, quien se hará cargo de la ronda de preguntas. Adelante, Montaña César. Doctor César. Así, muchísimas gracias. Disculpen, estaba apagado mi micrófono. Vamos a esperar las preguntas de nuestros oyentes. Es un tema muy importante, muy interesante, y estoy seguro que ya van llegando las preguntas. Tenemos acá, a ver. Tenemos una primera pregunta de la señora Rosa Elcira Cardoso Vázquez. ¿Cómo debe actuar un jefe cuando su trabajador, con la confianza que tiene en él, le descubre en falta por no usar las medidas de seguridad establecidas? Gracias por la pregunta. Recordemos que dentro del, en este caso, de la normativa nos indica que cuando los trabajadores no cumplen en cierta manera, no solamente en este caso, por ejemplo, si utiliza mascarilla correctamente o si no cumple algunas indicaciones, está teniendo una falta grave, ¿no? Una falta grave que ocasión puede conllevar al despido, ¿no? Al despido, y es un despido justificado porque no simplemente está desarrollando una conducta insegura, sino que está colocando en
peligro y en riesgo, ¿no?, a los demás trabajadores que están dentro de su espacio, ¿no? Entonces, hay causales de despido. En este caso, estas causales de despido se relacionan muchas veces con conductas o con faltas. Esas conductas o esas faltas, en este caso, por ejemplo, cuando se falta a la probidad, ¿no? Cuando hay se sorprende, por ejemplo, sustrayendo algún bien de la empresa, ¿no? O también cuando se toma conductas inseguras, ¿no? Inseguras que no solamente afectan, en este caso, a la vida de esta misma persona, como también a otras, ¿no? Es una evidencia para que se haga un procedimiento de sanción, ¿no?, que puede llevar a un despido, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero. Yo tengo una curiosidad con respecto justamente a que si la ley que norma justamente este asunto de seguridad, de accidentes, ¿cubre a todos los trabajadores en general o solamente a los trabajadores que pasan de las 4 horas? Porque antiguamente o siempre los trabajadores que tenían menos de 4 horas por día no son cubiertos, hasta ahora por lo menos, ¿no? No son cubiertos en cuanto se refiere a indemnizaciones, a tiempo de servicios, a CTS, estas cosas, digamos, que son, diría, pues, conquistas de la clase trabajadora por muchos años. ¿Qué sucede con los accidentes de trabajo? Si una persona no tiene las 4 horas diarias, ¿igualmente es cubierta por la ley? Gracias. Recordemos que en la ley nos habla de que no solamente los trabajadores están, el empleador no solamente debe vigilar o velar por la seguridad de los trabajadores, sino las personas que, por ejemplo, un visitante viene al centro laboral o un proveedor viene al centro laboral. Entonces, con ello, no solamente a las personas o a los trabajadores que tienen más de 4 horas al día o menos de 4 horas, sino a todos, ¿no? El empleador tiene el deber de prevención de todas las personas que están dentro de su ámbito, del ámbito del centro de trabajo. Entonces, por todos ellos tiene que velar el empleador. En este caso, por velar que los espacios sean seguros, las condiciones sean seguras, ¿no?, para que puedan desarrollar el trabajo, para que puedan, en todo caso, por ejemplo, los proveedores dejar los productos o terceros, lo que se llama las tercerizaciones, que vienen a lo mejor por un día a desarrollar un trabajo puntual, tiene que velar también por esos trabajadores. Entonces, la ley es bien clara, no hace distinciones, sino a todas las personas que el empleador facilita el ingreso al centro de trabajo, tiene que velar por la seguridad de ellos. De suceder algún accidente es responsabilidad, en este caso, del empleador, ¿no? Por ello es de que al ingresar a un centro de trabajo, de acuerdo a los diferentes riesgos que estén asociados, por ejemplo, en algunas empresas mineras se hace una charla, ¿no? Una charla a cualquier persona antes de que ingrese al espacio no sé, unos minutos, 30 minutos, en la cual se le informa sobre los peligros, se le entrega los equipos de protección y en cierta manera, de los diferentes sectores, ¿no? Porque tiene que velar por la protección, en cierta manera, de todas estas personas que ingresan al centro de trabajo, ¿no? Tenemos una pregunta de nuestro presidente Ezequiel, que dice lo siguiente: hay empresas que por los altos niveles de riesgo a accidentes, comentemos sobre los seguros, contra todo riesgo que algunas entidades exigen a los trabajadores para ser contratados, y en qué medida se hacen efectivos estos seguros cuando hay accidentes.
Sí, hay una normativa, ¿no? Que es el Decreto Supremo 003/98, TR, no muy bien recuerdo, en la cual contempla las diferentes actividades que son de riesgo. Todas esas actividades, que hay un listado de todas las actividades, tienen que contratar lo que se denomina el SCTR, ¿no? El seguro contra accidentes, en este caso de trabajo, ¿no? Este seguro cubre lo que es en este caso, pensiones y lo que es accidentes, ¿no? Para que pueda estar cubierto en cierta manera el trabajador. Entonces, todas estas empresas que están en este listado, que desarrollan actividad, tienen que, para desarrollar sus diferentes actividades, tienen que tener este seguro, ¿no? Cuando no lo tienen, bueno, se conlleva a una sanción, ¿no? Ahora una pregunta con respecto justamente a al monto en que este seguro cubre, y cómo es que este seguro contra accidentes está cubierto por las empresas. Es una parte, digamos, un descuento que se le hace al trabajador más otro descuento de la empresa, o es que simplemente se deja que la empresa cubra, porque un accidente podría ser muchísimo, muy costoso, ¿no? La persona puede quedar inválida de por vida. Y entonces no creo que las empresas estén, podríamos decir, capacitadas económicamente para que puedan mantener a una persona que sea de accidente de por vida, darle su sueldo y una pensión permanente. Lógicamente hay un fondo, pero yo me pregunto, ¿ese fondo está compuesto por parte del descuento que se hace al trabajador, parte de la empresa, y hasta qué monto cubre, digamos, un accidente? Respecto a los montos que se pagan, la empresa tiene que pagar, no se descuenta al trabajador, ¿no? Eso corresponde a la empresa, y hay diferentes, en este caso, aseguradoras, que de acuerdo a la actividad laboral realizan, en este caso, los cobros de las primas, ¿no? Los cobros de los aportes, ¿no? El decreto supremo es el 003/98 SA, donde ahí muestra hay una relación de todas las diferentes actividades laborales que tienen que, cuando se desarrolla el trabajo, tienen que estar, contratar un seguro, ¿no? En este caso el SCTR, ¿no? Y ya dependiendo en la aseguradora, también hay las diferentes protecciones que se dan, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Nuestra No, participante, la señorita Karina Delgado, hace la siguiente pregunta. ¿Se estará realizando la inducción o capacitación respectiva por parte de la empresa a sus trabajadores de tal manera que conozcan a cabalidad sus derechos en la empresa para proceder de manera adecuada? Recordemos que actualmente, de acuerdo a la pandemia que estamos viviendo, se privilegian que puedan desarrollarse las capacitaciones. Recordemos que son 4 que se debe ir al año en seguridad y salud del trabajo, mínimo, ¿no? Y estas tienen que ser se privilegia que pueda ser de manera virtual, ¿no? Entonces, cuando un trabajador ingresa por primera vez, en este caso al ámbito laboral, tiene que tener una inducción, lo que se llama una inducción general respecto a la empresa, y también se debe de tener una inducción específica. Y en esta inducción específica se debe informar al trabajador sobre los peligros asociados a su actividad, ¿no? Los peligros asociados y cómo gestionarlos también, y qué medidas de protección está tomando el empleador para disminuir el nivel de riesgo y que no puedan conllevarlo a un accidente o alguna enfermedad, ¿no? Y cuando se hace cuando con el contrato de trabajo se debe adjuntar, en este caso, ya sea las empresas que tienen de 20 a más trabajadores, el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo, o los riesgos asociados por el puesto de trabajo
de acuerdo al puesto de trabajo que está relacionado con qué peligro está relacionado esa actividad, ¿no? Esta es con la finalidad de que el trabajador tenga toda la información respecto a la actividad que va a desarrollar, ¿no? Gracias, ingeniero. De nada. A ver, esperamos, estamos viendo quién más está participando. Pero mientras... Nuevamente, para Sí. ir un poco reforzando la idea, actualmente se está teniendo bastante fiscalización en el tema de los planes de vigilancia y prevención, ¿no? Vigilancia y prevención contra el COVID. En este caso por parte de SUNAPIL, y estos planes tienen que tener los puntos que nos habla la última normativa, ¿no? Que es la 972-2020 MINSA. En este caso, tiene que estar actualizada, ¿no? Aparte de estar actualizada, tiene que estar aprobada. Es muy importante que esté aprobada ya sea por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Esta aprobación se tiene que elaborar en una acta, la cual en esta acta tiene que ser parte del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, ¿no? Entonces, adicionalmente, de acuerdo al número de trabajadores, hay un servicio de seguridad y salud, ¿no? Ya sea por una enfermera o un médico, de acuerdo a la escala de trabajadores, las cuales el empleador tiene que proveer para monitorear la salud y la vigilancia, en este caso, de los trabajadores, ¿no? Eso también es muy importante. Y por ejemplo, las acciones concretas que los empleadores están tomando para poder cuidar, en este caso, a los trabajadores, ¿no? Acciones concretas, por ejemplo, como el presupuesto de compras de insumos para la limpieza, la desinfección, ¿no? Los procedimientos, cómo se están desarrollando, y de esa manera que pueda dar información clara, acciones concretas que los empleadores están tomando medidas para proteger a los trabajadores actualmente frente a la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Tenemos una pregunta de una destacada fan de la organización Hacer Montaña, la señora Carmen Julisa Buccelli Regis. Pregunta, ¿cuáles son las sanciones para el contratista que no asegura a sus trabajadores? Recordemos que si la empresa es considerada de alto riesgo, tiene que tener el seguro, el STR, ¿no? Pero si no desarrolla, si no está en el listado de actividades de alto riesgo, no está obligado a tener el seguro STR. Lo que sí tiene que desarrollar es implementar el plan de vigilancia y prevención actualmente, vigilancia, prevención y control frente al COVID, ¿no? Entonces, en este plan hay diferentes acciones que nos indican. Tanto esta acción en este caso, frente al COVID, como cualquier otra acción que no esté tomando el empleador para prevenir accidentes, conllevan a sanciones. En las empresas hay una escala de sanciones de acuerdo a si es microempresa, si es no MIPE, ¿no? Si en este caso, y de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tiene. Y la falta identificada, si es grave, muy grave, ¿no? Se hace una cuantificación de acuerdo a qué tipo de empresa, qué tipo de falta se ha cometido, y en base a ello se sanciona, ¿no? Puede ser hasta actualmente es bueno hasta 283,000 más o menos la escala de mayor multa, ¿no? Pero también hay escalas menores de acuerdo a la cantidad de trabajadores, ¿no? Un comentario de mi parte es el siguiente, ¿no? Que dado que estas cosas tienen un costo, entonces las empresas por diversas razones, por razones económicas fundamentalmente, son informales y no cumplen, digamos, con sus obligaciones monetarias. Yo siempre pienso, creo que en todas las actividades humanas, que
que el incentivo tiene mejores resultados que el castigo, porque nosotros siempre estamos pensando en el castigo de las empresas, y lo que podríamos estar pensando mejor es en el incentivo a las empresas, para que las empresas quieran asegurar a sus trabajadores. Bueno, yo desconozco lógicamente la ley, pero me imagino que tiene que estar asociada muy estrechamente con la ley del Seguro Social, que a nosotros, a todos los trabajadores, sí nos cubre, ¿no? Pero inclusive la ley del Seguro Social creo que no cubre, por ejemplo, como decía yo, a los trabajadores que tienen solamente menos de 4 horas, de trabajo diario, ¿no? No sé, solamente era un comentario, ¿no? Que porque la informalidad es tan grande que la seguridad que se ofrece a los trabajadores es relativamente pequeña con la magnitud de toda la masa trabajadora que existe, ¿no? No sé si mi visualización es más o menos correcta. Sí, respecto a ello, en cierta manera, es muy importante también que puedan, en cierta manera, dar incentivos o promocionar, ¿no? Pero lo que se busca es ver al trabajador como, se puede decir, nosotros como el prójimo, ¿no? Y en cierta manera nos manda a velar siempre todos por las personas, por nuestro prójimo, ¿no? Entonces, el que a una persona o un trabajador pueda ocasionarse un accidente, ya sea, por ejemplo, a lo mejor en lo más leve, pero también accidentes que puedan ocasionar la pérdida de un dedo, la pérdida de una mano, la pérdida que pueda quedar en cierta manera una situación que no pueda desplazarse o la muerte, a las finales va a terminar en acciones no solamente del tiempo que tuvo que invertir en cierta manera por dar espacios seguros el empleador al trabajador, sino en situaciones muy complicadas posteriormente en donde la viabilidad a lo mejor de la empresa o del negocio no va a ser muy factible, ¿no? Entonces, invertir en seguridad, invertir en dar los espacios de seguridad acorde a los trabajadores, identificar en cierta manera los peligros que están asociados a los diferentes trabajadores a la larga, es muy rentable, ¿no? Es muy rentable. Lo que ahora se invierte a lo mejor un sol o no sé, una cantidad de X de dinero, al tiempo va a ser rentable, ya que el trabajador no se va a enfermar, ya que el trabajador no va a tener a lo mejor un accidente, ¿no? Y la viabilidad en cierta manera de la empresa va a continuar, ¿no? Por ello es de que se habla mucho de el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que está relacionada mucho con la gestión de la empresa, el enfoque de gestión de la empresa, ¿no? Este enfoque de gestión que tiene que estar muy relacionado con la viabilidad y la continuidad, en cierta manera, del trabajo, ¿no? Entonces, va también por ese lado, ¿no? En velar por el bienestar, en cierta manera, de las personas a las cuales nosotros estamos teniendo dentro de nuestro centro de trabajo, ¿no? Gracias, ingeniero Iván. No hay nada. Estamos viendo acá qué otras inquietudes existen en nuestros oyentes, pero no encontré ninguna. Y yo creo que un poco también como para aterrizar en Chota, mucho de las actividades que desarrollamos, ya sea estemos dentro de un espacio que hay un empleador o si desarrollamos de manera individual el trabajo, lo importante de todo este tema de seguridad y salud en el trabajo es que seamos conscientes que las diferentes actividades que desarrollamos están relacionadas muchas veces con peligros, y si no los gestionamos de una manera adecuada, si no canalizamos de una manera adecuada, en el momento menos pensado, a lo mejor nos sucede un accidente que puede fracturar algún dedo, que puede fracturar o perder algún dedo o cosas mayores, ¿no? Entonces, el tomar conciencia ahora en cualquier actividad que desarrollemos,
de qué peligros están asociados y un poco reflexionar en ello es también en qué medidas debemos tomar, ¿no? Si tenemos que utilizar algunos tipos de guantes, si tenemos que utilizar las herramientas adecuadas, si tenemos que utilizar, por ejemplo, en esta imagen que nos presenta Milton, la escalera de una manera correcta, ¿no? Entonces, hay todas las herramientas tienen una forma en cómo debemos utilizarlo. No es simplemente utilizarlo porque ya por ahí lo vi y puedo coger el martillo y de la noche a la mañana puedo no sé, utilizar el martillo y clavar por ahí, ¿no? Y sucede que no cogimos bien del mango, sucede que no cogemos bien el clavo y resultamos chancando, ¿no? Entonces, todas las herramientas tienen una forma correcta en cómo utilizarlo. Entonces hay que informarnos en cómo utilizar las herramientas que nos rodean de una forma correcta para que al final no tengamos pues un accidente y no estemos lamentando algunos hechos, ¿no? Entonces recordemos que tenemos padres, hay familiares, hay amigos que desarrollan diferente trabajo. En esta noche el resultado sea de que les conversemos, comuniquémonos con ellos respecto a qué riesgo tiene tu actividad y qué riesgo y cómo estás mitigando. A lo mejor utilizas, por ejemplo, protectores auditivos cuando estás taladrando, utilizas algún protector para cubrirte la nariz o algún respirador para cubrirte cuando estás, por ejemplo, pintando, cuando se utiliza bastante, en este caso, la pintura relacionada con el thinner, por ejemplo, ¿no? Entonces, al parecer, una vez lo haces y no pasa nada, otra vez lo haces y no pasa nada, pero si es 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, a la larga genera enfermedades que disminuye nuestro tiempo de vida, disminuye nuestra calidad de vida y produce afectaciones no solamente a la persona, sino a la familia, ¿no? Entonces, el mensaje es de que terminando esta charla tengamos en Chota trabajadores, ya sea independientes, ya sea dependientes, que desarrollen la actividad de una manera segura, ¿no? En el campo, al utilizar a lo mejor el pico o las diferentes herramientas, utilicemos de una manera segura, ¿no? Por ejemplo, teniendo las pausas activas, ¿no? Para poder también relajar a los músculos, ¿no? Entonces, y que con el tiempo no tengamos alguna enfermedad que se pueda ir progresivamente gestando, ¿no? Entonces, el mensaje es de que todos desarrollamos trabajo, identifiquemos en un momento qué peligro está asociado al trabajo que desarrollamos y qué podemos hacer para que no se convierta en un accidente, qué medidas tomamos, qué acciones tomamos, ¿no? Para de esa manera tener espacios seguros dentro de nuestro ámbito de trabajo, ¿no? Gracias, ingeniero. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con la legislación, lógicamente. Y ahora que estamos en vísperas de elegir a nuestros legisladores, siempre es bueno pensar que lo que a veces, lo que parece ser de sentido común no lo es. Por decir, una pequeña experiencia mía como empleador y en general, por mi capacidad de observación, lo que fuere, es lo siguiente. A veces el legislador, cuando pone una ley, tiene la buena intención de proteger al trabajador. Ejemplo, dice, bueno, el trabajo de noche debe pagarse a mayor precio. A todos nos parece perfecto, pues, oye, todo el mundo trabaja de día y si tú vas a trabajar de amanecida, que te paguen más, debe costar mucho más el trabajo. Suena totalmente racional, pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? Cuando hay, por decir, una obra de arreglar una calle, entonces la empresa dice, voy a arreglar esa calle, pero voy a hacerlo solamente hasta las 6 o 7, 8 de la noche, donde permite la ley. Porque uno dice, ¿y por qué no lo hace pues durante la noche, cuando no hay tráfico? ¿No? Dice, ¿por qué tiene que pagar el 50% más? Entonces, ¿qué dice? Mejor no lo hago de noche, voy a hacerlo de día. Es decir, la intención es
proteger al trabajador y sin embargo la empresa dice, no voy a emplear a nadie en la noche. Y mucha gente, muchos trabajadores decimos, oye, por favor, empléame de amanecida, no importa, porque estoy sin trabajo, estoy sin chamba, quiero trabajar, no importa, de 9 de la mañana a 5, de 9 de la noche a 5 de la mañana, una cosa así, ¿no? Y entonces, decía yo ese, por ejemplo, otro aspecto muy importante, que a nosotros nos sucedió cuando yo tenía una academia. Teníamos un trabajador que había trabajado 20 años y entonces dice, me voy a los Estados Unidos, su sueldo, por decir, era 5,000 soles, o bueno, era, por decir, 4,000 soles, ¿no? Y se va y entonces la ley decía que deberíamos pagarle una indemnización de un sueldo por año y era 4,000 soles en 10 años, había trabajado 10 años. Entonces era 40, 10 por 4, 40,000 soles. Le dimos indemnización de 40,000 soles. Y entonces se va a los Estados Unidos, se capacita y regresa y dice, quiero volver a trabajar con ustedes. Ah, muy bien, magnífico, ya estás mejor capacitado. Entonces le decimos, sí, pero ¿cuánto me van a pagar? Te pagaremos un poquito más, pues 4,500. No. Entonces estaba tan bien capacitado que dijimos, vamos a contratarlo por 6,000 soles. Y entonces, o sea, 2,000 soles más de los que tenía. Y entonces, después de trabajar 4 meses o 5 meses, dice, ¿sabe qué cosa? Voy a renunciar. Entonces le digo, bueno, pues qué pena que te vas, renuncias. Y él dice, pero páguenme mi indemnización. Pero si te hemos pagado 40,000 soles y has trabajado 4 meses. Pero la ley dice que tiene que hacerme una nueva indemnización por el tiempo, se suelda. Y yo he trabajado 10 años más 4 meses. Y mi sueldo ahora es 6,000 soles, o sea que son 60,000 soles. Lo que ustedes me pagaron era 40,000. Entonces, por 4 meses tienen que darme una indemnización de 10,000 soles, de 10,000 soles adicionales, claro, 2,000 por 10, de 20,000 soles adicionales. Entonces, el directorio dijo, ¿sabes qué? Una persona que se va, por más capacidad que venga, no lo vuelvas a tomar. ¿Por qué? Porque el tiempo que trabaje se va a soldar y si se va rápido, vamos a tener que pagarle otros 20,000 soles. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, suceden. No es que no queramos proteger al trabajador, queremos la intención de proteger al trabajador. Pero en la práctica es, oye, no vuelvas a contratar a nadie que ya salió. Se le cierran las puertas. Entonces, estas cosas en esta época, digamos, de que vamos a elegir legisladores, creo que deberíamos tomar más conciencia, ¿verdad? Y a veces al trabajar, en vez de trabajar, de proteger al trabajador, lo perjudicamos. A ver, estoy viendo acá la posibilidad de que tengamos más participantes, pero ya no veo. Entonces, en ese caso, vamos a devolver. Disculpe, doctor César, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro. Recordemos que en este caso indemnizaciones proceden cuando hay un despido arbitrario. Cuando un trabajador se retira voluntariamente, no hay por qué indemnizar, ¿no? Cuando hay un despido arbitrario, de acuerdo al tipo de trabajo, al tipo de contrato, en este caso se desarrolla esta figura, ¿no? Claro. Gracias, ingeniero. Creo, como digo, como ya no tenemos preguntas en nuestro archivo, en nuestro Facebook, vamos a devolver a la conducción a nuestra conductora, María. Bien, gracias doctor César e ingeniero Iván por su participación. Agradecemos también a los compañeros, a los amigos de Facebook y de Meet por realizar sus preguntas. Seguidamente presento al profesor Ezequiel Bustamante Blanco, presidente de Hacer Montaña, quien se encargará de realizar las conclusiones. Adelante, Montaña Ezequiel. Muchas gracias, Adamari. De manera interesante, nuestro ponente del día de hoy nos ha presentado la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ha despertado ese interés, digamos, para
establecer una cultura de prevención. Se ha relacionado, digamos, esta ley no solamente para exigirlo en un espacio laboral, sino también para promoverlo desde la familia. Nuestro ponente nos ha enumerado ese proceso de lucha para exigir estos derechos a través del tiempo. Desde luego que no ha sido fácil, ¿no? Hay un tratado de la Organización Internacional del Trabajo de 1960, donde, digamos, ya hay indicios de recuperar de establecer estos derechos, ¿no? En el Perú recién tenemos en el 2006 la Ley General de Inspección en el Trabajo, 2011 la Ley de Seguridad y Salud, y en el 2013 se crea lo que es SUNAFIL. Bien, nuestro ponente nos ha mencionado que en toda empresa, en todo centro laboral, debe haber ya sea un comité de seguridad y salud o un supervisor de seguridad y salud. Esto depende a la cantidad de trabajadores. Si es más de 20 trabajadores, se tiene que elegir democráticamente un comité de seguridad. Igual, si es menos de 20 trabajadores, se tiene que elegir un supervisor. Nuestro ponente nos ha mencionado de algo muy interesante relacionado a la ley de 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que toda empresa o todo centro laboral debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y nos ha puntualizado de un aspecto importante que es el I+C, que no es otra cosa que detallar los peligros que pueda tener un determinado puesto de trabajo. En detallar los peligros, luego enumerar estos posibles peligros y también implementar digamos, acciones específicas para disminuir estos riesgos. Nos ha hablado también en algún momento, algunos se puede eliminar, otros sustituir, y también se puede tomar algunas medidas blandas que nos ha mencionado, utilizar, por ejemplo, equipos de protección personal, entre otros. No quisiera ser más extenso. Nuestro ponente también nos ha hablado sobre la resolución ministerial 972 del 2020 del Ministerio de Salud para la prevención del SARS-CoV-2. Y nos ha mencionado la necesidad de implementar un plan de vigilancia frente a esta enfermedad. Como nos ha mencionado, por ejemplo, el uso de mascarillas, guantes, el tema de distanciamiento, ventilación, el tema de desinfección, entre otros aspectos. Y de manera puntual ha emitido su conclusión también con este término, en sus palabras, es velar por el prójimo. Conocemos a Iván, que tiene un alto sentido de responsabilidad social, y su experiencia en el trabajo en SUNAFIL, en la actualidad, nos recomienda esto, velar por el prójimo. Y un término puntual es invertir en seguridad. Y esto está muy relacionado, él nos menciona, a la viabilidad del negocio. Y por ahí que invertir en seguridad es rentable, ¿no? Es rentable ya que determina el éxito de una empresa, de un negocio, de una institución. Muchas gracias, estimados seguidores, y agradecer también, como presidente de Sermontaña, a nuestro ingeniero Iván Campos, que es también asociado de la organización. Muchas gracias. Gracias, montañero. Nuestro agradecimiento sincero al ingeniero Iván Alexander Campos Díaz y a los asistentes de Meet y de Facebook. De esta manera vamos concluyendo ya con nuestra reunión, invitándoles, por supuesto, a la siguiente cita el día miércoles 13 de enero, donde nuestra charla se convertirá en un encuentro de académicos y profesionales con motivo del bicentenario de la independencia de Chota, a realizarse en coordinación con la Asociación Chotana de Ciencias que lidera el ingeniero Jorge Luis Mírez Terrillo. A continuación, tenemos una reflexión final por parte del ponente Iván Campos Díaz. Lo escuchamos.
Gracias. Bueno, nuevamente reiterar, hay que velar por la seguridad y salud, ¿no? Todos desarrollamos algún tipo de trabajo, nuestros familiares desarrollan algún tipo de trabajo. Busquemos conversar también con ellos, en la cual podamos identificar qué peligros están relacionados con nuestra actividad y mediante ello interiorizar la cultura de prevención, prevenir los posibles accidentes, prevenir posibles enfermedades ocupacionales, ¿no? Que con el desarrollo del trabajo se puedan ocasionar, ¿no? Entonces, busquemos que en nuestra chota no tengamos ningún reporte de accidente, de enfermedad ocupacional, ¿no? Sino se pueda interiorizar la cultura de prevención laboral, la cultura de prevención dentro de nuestras familias, dentro de nuestros diferentes entornos de trabajo y mediante ello, pues, vamos a gozar de salud, de vida y actualmente también prevenir, en este caso, diferentes acciones frente a la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Seguridad y salud en el trabajo ahora está muy relacionado, en este caso, con las medidas que se toman frente al COVID. Entonces, hay que seguir cuidándonos, ¿no? Hay que seguir cuidándonos, utilizando nuestra mascarilla, estar en espacios ventilados, teniendo el menor contacto físico con las personas y hay que seguir cuidándonos, ¿no? En todos los lados, ¿no? Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la apertura también para poder compartir esta información. Que Dios les bendiga. Gracias a usted, ingeniero Iván Campos Díaz. De esta manera hemos concluido. Buenas noches con todos y hasta la próxima charla de miércoles. Gracias. Hasta la próxima. Hacer montaña, punto de cultura, recuperando el mañana.